Hola a tots i totes. Moltes gràcies per venir, com deia abans, en aquest dia tan plujós, no? Que vos hagueu animat a sortir de casa i a venir en aquesta primera conferència del cicle de Dones i Pau, que avui començam en la presència de Càndida Martínez López, a qui vull agrair moltíssim que estigui avui aquí amb nosaltres, i vos la presentaré breument perquè els qui no la conegueu pugueu ubicar un poc el seu currículum, la seva trajectòria. Càndida és catedràtica emèrita d'Història Antiga a la Universitat de Granada i podríem dir que no tan sols per el que ens contarà, sinó també per la seva biografia personal. Per aquests dos motius jo crec que es perfecto que tú abras este ciclo de conferencias, ¿no? Habla en tu lengua. Sí? Sí, sin problema. Ella va ser la primera dona de Ghana de Facultat de Filosofia i Lletres. Va ser a la Universitat de Granada entre els anys 1990 i 1996. Va formar part també d'un grup de professores que van impulsar els estudis de les dones a Espanya, els estudis de gènere, i la creació de l'Institut de la Investigació i Estudis de la Dona i de Gènere, que va dirigir l'any 2000. També va ser cofundadora de l'Associació Espanyola d'Història de les Dones, de l'Associació Universitària d'Estudis de la Dona i va ser una de les fundadores de la revista Arenal, Revista de Història de les Mujeres, de les quals actualment n'és codirectora. Entre els seus amplis interessos d'estudi, perquè no tan sols s'ha dedicat en aquest camp d'estudi, sinó també, entre d'altres, estudi històric del territori Andalusia oriental a l'antiguitat, el període històric de l'antiguitat és el seu camp de treball, o, per exemple, també l'educació a la universitat, també ha fet estudis sobre aquest tema, però aquí, com vos deia, destacam el seu treball en l'àmbit de la història de les dones, en temes com la dona a les societats mediterrànies, la dona i la pau, que és del que ens parlarà avui, el mecenatge femení i la reflexió sobre la teoria i metodologia de la història des d'una perspectiva feminista. Com vos deia, encetam amb ella el cicle Dones, Mediació i en la conferència Dones, Mediació i Concòrdia, els discursos de pau de la Roma antiga, i simplement vos destacaré algunes publicacions de Càndida. Jo me sap greu perquè havia pensat dur el llibre del qual vaig treure la idea de muntar aquest cicle de conferències, perquè és un llibre que recull diferents propostes de diferents autores sobre el tema precisament de dones i discursos de pau a través de la història. No he pensat a dur-lo, però ella m'ha dit que vos mostrarà una imatge del llibre per si vos interessa. Però a part d'aquest llibre, també vull destacar Las mujeres y los discursos de la paz en la historia, publicat el 23, Constructoras de la ciudad, mujeres y arquitectura en el occidente romano, de l'any 2019, Cartografías de género en las ciudades antiguas, del 2017, o, per exemple, Matronazgo i arquitectura de l'antigüedad a l'edat moderna, del 2016, entre moltíssims d'altres. Com que he vengut a escoltar Càndida i no a mi, li deixo paraula y muchísimas gracias otra vez de nuevo. Pues muchísimas gracias, Magdalena, por tu presentación amable y, por supuesto, por haberme invitado a formar parte de este ciclo y además abrirlo hablando del mundo antiguo. Para mí es un placer volver una vez más a esta hermosísima ciudad y yo sé que hoy está lloviendo, pero para mí es un regalo conocer Palma así bajo la lluvia y pasear por esas callejones con lluvia, con tan poquita gente. Bueno, pues seguramente para vosotros diréis, bueno, es un día raro, pero para mí es de una belleza enorme. En fin, gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí en esta sesión. Y como bien saben, voy a hablar en el mundo antiguo, sí, pero voy a hablar sobre dos términos, no voy a decir dos conceptos, dos realidades que siempre merece la pena tener en cuenta y reflexionar, que son las mujeres y la paz. Pero si siempre merece la pena investigar sobre mujeres,
conocer qué discursos se han hecho en torno a nosotras, qué agencia hemos llevado a cabo, qué hemos hecho las mujeres, y si siempre merece la pena pensar la paz. Creo que hoy, en los momentos que atraviesa el mundo, pues tal vez sea una reflexión, profundizar en cómo se ha construido la idea de paz y hasta qué punto las mujeres hemos estado vinculados con ella, pues merezca algo más la pena. Porque yo voy a hablar de una paz, después lo voy a desarrollar, que no es solo el final de la guerra. Me gusta mucho una frase de una de nuestras filósofas, María Zambrano. Ella tiene algunos textos sobre la paz, no se le conoce por ser una gran pensadora de paz, pero realmente tiene algunos textos maravillosos. De ellos extraigo una frase: la paz es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Y hoy quería recordar, un modo de ser persona y un modo de habitar el planeta, quería recordarlo, como decía, por el momento en el que vivimos. Bien, dicho eso, en esta conferencia yo voy a presentar algunas reflexiones sobre la vinculación discursiva entre las mujeres y la paz, pero en la sociedad romana antigua, y cómo esa vinculación de mujeres y paz contribuyó a configurar los modelos de género sobre los que se levantaron las sociedades antiguas y que han pervivido a lo largo del tiempo histórico. Porque esa vinculación discursiva entre las mujeres y la paz está vinculada a cómo en el mundo antiguo se construye un binomio: mujeres paz, varones guerra. La imagen del varón guerrero, ciudadano, las virtudes asociadas a esa masculinidad han construido una forma de ser varón, de ser hombre, a lo largo del tiempo histórico. Relacionado guerra, poder, ciudadanía, presencia, andreia, que decían los griegos, la virtus viene de vir, de varón, la virtud pública. Significativamente, en el mundo antiguo, a las mujeres se les vinculó con la paz. No la paz como final de la guerra, como antes decía, sino con la idea de paz. Y ese binomio, mujeres paz, varones guerra, vamos a decirlo así, de esta manera sencilla, conformó en gran medida los ámbitos políticos, los sociales y también los simbólicos. Y esa construcción que nace en el mundo antiguo, que nace en la antigua Grecia, va a pervivir a lo largo del tiempo. Yo tengo ahí dos imágenes, siempre como buena estudiosa del mundo antiguo, de la arqueología, siempre trabajo con imágenes, y además porque gracias a estas imágenes podemos construir en gran medida los discursos que hoy hacemos, porque en el mundo antiguo las mujeres escribieron muy poquito y los varones hablaron de nosotras solo en algunas ocasiones. Pero sí que es verdad que estas ideas de lo que es la paz, de cómo nace, se va a plasmar en la cultura material. Por ejemplo, ahí tenemos dos imágenes. La que tienen a la derecha es la personificación de la paz. La primera vez que en escultura aparece la paz es la diosa Irene. Y Irene es paz en griego. Y en la de la izquierda, que es de una cerámica, bueno, pues ahí aparecen tres mujeres. Bien, me van a permitir muy brevemente que explique qué significado tiene. La paz nace como mujer, nace con cuerpo de mujer, como la diosa Irene, y nace con atributos
típicos en ese momento que se atribuyen a las mujeres, es decir, fertilidad, abundancia, armonía, riqueza. De hecho, Irene tiene un niño en brazos. Esa es una imagen que luego reproducen todas las vírgenes. No quiero entrar en eso, que es maravilloso, ¿eh? Pero tiene en brazos a Pluto. Falta un cuerno de la abundancia, ¿eh? Que se perdió de esa imagen. Pluto es el dios de la riqueza. Es decir, la paz trae riqueza. Y así es representada. Y la otra es una imagen, se llama de las horas, que son el momento en el que, es un momento en el que Hesíodo, el poema del siglo VII antes de nuestra era, la primera vez que aparece Irene. Irene aparece asociada con otras dos hermanas, Dike y Eunomía. Irene es la paz, Dike es la justicia y Eunomía es el buen gobierno. Y significativamente, ninguna puede actuar sin la otra. En el mundo simbólico, en el momento en el que estaba apareciendo la ciudad en el mundo antiguo, es un regalo que los dioses dan a los hombres para que sean capaces de regular sus conflictos. Por tanto, no habrá paz si no hay justicia y buen gobierno, no habrá justicia si no hay paz y buen gobierno, y no habrá buen gobierno si no hay paz y justicia. Es un mensaje de, bueno, el origen primero de la paz, que nos da esa orientación que ya los clásicos, en el siglo VII, es el momento en el que están haciendo la polis, la ciudad griega, cómo aparece la idea de paz. La paz no es el final de la guerra aquí, es justicia y el buen gobierno. Y el buen gobierno y la justicia traen riqueza y traen armonía. Bien, esa idea de mujeres como paz, como abundancia, es decir, con nombre y cuerpo de mujer, la vamos a encontrar después en la antigua Roma. Después me voy a centrar en ello. Esta es uno de los relieves de la Ara Pacis, que está en Roma, donde ven de nuevo personificación de esa mujer, de cuerpo de mujer, con niños en los brazos, con animales, con vegetación. Es la exuberancia, es la riqueza, es el momento de la paz augustea, es la paz como fertilidad, como momento de dicha. Esa paz como cuerpo de mujer y con nombre de mujer la vamos a ver, bueno, es inicio del Renacimiento. La que tienen a mano derecha es un fresco en uno de los palacios de Siena. Esa es la representación de la paz como mujer, vestida de blanco, ¿eh? Este es también muy interesante. O en ese cuadro de Rubens, es decir, la paz en el centro, rodeada, además alejando a la guerra, que está de negro, rodeada de guirnaldas, rodeada de niños. Es decir, esa vinculación mujeres-paz llega a la actualidad. Ahí tienen, pues, bueno, este es el edificio Marshall, en el centro, esa es una paz de almendralejo, es decir, una foto que encuentra. Decíamos antes que una pasa por un sitio y se encuentra lo que busca, otra persona no lo ve, pero yo veo paces o veo mujeres por todas partes. Significativamente, lo que tienen ahí en la izquierda, esa es un fresco de Naciones Unidas, la representación de la paz, mujeres con niños. Es decir, Naciones Unidas, cuando es uno de los frescos que adornan sus salones, uno de los grandes, además es solamente una parte, recoge de nuevo la idea de mujeres. Y ahí está nuestro libro, el libro de Mujeres y Discursos de Paz, que editamos Elena Díaz, que podrán escucharla próximamente, la conferencia que editamos Elena Díaz y yo, fruto de esa investigación que hemos llevado a cabo en este tiempo, bueno, durante algunos años. Por tanto, vemos cómo esa configuración que nace en el mundo griego atraviesa todo el tiempo histórico. Claro, eso nos lleva a hacer una primera reflexión. Y es que, aunque la historia que conocemos y la que nos han enseñado ha sido una historia de guerras,
yo no sé la historia que habrán ustedes estudiado, pero en fin, yo imparto docencia en la universidad, han sido muchos años, y una de mis grandes luchas era no explicar la historia solo, desde las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, las guerras púnicas, hasta las guerras, porque no todo el tiempo histórico ha sido guerras, ha habido mucho tiempo histórico de paz. Y sobre todo lo que me interesa, cuando digo la paz nace mujer y está representada desde el siglo VII hasta en Naciones Unidas o en esa plaza de Almendralejo, todas las sociedades han necesitado pensar la paz. La paz para expresar situaciones y momentos de bienestar. La paz, lo vuelvo a reiterar, no es solo el final de la guerra, es ese momento de fertilidad, de abundancia, de amistad, de relación. Eso es paz. Las sociedades han necesitado pensar la paz también como un horizonte de esperanza frente a la guerra y la violencia. Han necesitado pensar la paz para explicar o como resultado de la regulación de los conflictos que son cotidianos, en la vida cotidiana, en grupos y en comunidades. No solo es paz que no haya la violencia de la guerra, sino la capacidad de mediar en pequeños y grandes conflictos en grupos o comunidades. Y, como decía, si tenemos en cuenta todas esas sensaciones que ya Hesiodo comentaba en ese poema del siglo VII, hasta hoy ha habido, aunque parezca mentira, ha habido más tiempo de paz que tiempo de guerra, aunque eso sí, el relato histórico ha sido monopolizado por la guerra y por la violencia. Claro, ¿por qué? Porque aunque la paz tiene nombre, cuerpo y atributos de mujer, ¿por qué las sociedades han pensado la paz con nombre y cuerpo de mujer? Pero incluso antes de eso, ¿por qué se ha construido esa idea de que el tiempo histórico ha sido más un tiempo de guerra que un tiempo de paz? Pues por algo que comenté al principio. La guerra se ha vinculado con el poder y con los varones, con los hombres, porque han formado parte de los ejércitos han sustentado el poder, las conquistas han supuesto efectivamente pues, anexiones, cierta riqueza, etcétera, para mantenimiento en el poder, mientras que las mujeres, sin palabra propia, aisladas, sin participar del poder, han quedado al margen de ello. Las sociedades han necesitado, curiosamente, pensar la paz como mujer porque no era la guerra ni el poder. Es, por tanto, una situación hasta cierto punto contradictoria ese discurso. Y es muy interesante, porque aunque el poder es masculino y no digo que todo sea violento, pero, en fin, han ejercido la guerra, tenían que pensar la paz, reitero, como horizonte de esperanza. Y la mejor forma de representarla era como mujer. Por eso las preguntas, ¿por qué han necesitado pensar la paz con nombre, cuerpo y atributos de mujer? ¿Por qué, como veremos, le han dado en los discursos incluso masculinos a las mujeres un papel de mediadoras en los conflictos? ¿Por qué muchos de los discursos críticos contra la guerra a lo largo de todo el tiempo histórico han sido hechos por mujeres? Es verdad que también ha habido varones contrarios a la guerra, pocos, porque era su masculinidad lo que se ponía en juego. Pero ahí, desde el mundo antiguo hasta la actualidad, o hasta inicios del siglo XX, si quieren, con la entrada, con los inicios del sufragismo y pacifismo estuvieron íntimamente vinculados. Bien, ¿por qué las mujeres asumen ese discurso de paz en sus acciones? ¿Y por qué, por ejemplo, muchas de ellas, aunque yo no me voy a referir a ello hoy, pero son preguntas, irrumpen en el espacio público en defensa de la paz? Porque ha habido mujeres en todo el tiempo histórico, no solo en la época contemporánea, que han irrumpido en un espacio público del que ellas estaban excluidas, han irrumpido para pedir la paz. Bien, pues sobre todo voy a intentar
dar respuesta inicialmente a por qué la historiografía no ha investigado, no ha valorado y no ha dado a conocer esa vinculación de mujeres con la paz a lo largo del tiempo histórico. Bien, pues me van a permitir que, dando respuesta a ese interrogante, plantee algunos de los debates que hemos señalado en nuestra investigación. Habitualmente se considera la paz. Ha llegado la paz porque se ha acabado la guerra. Claro, si la paz es solo la ausencia de la guerra, lo que se llama en la investigación para la paz, paz negativa, las mujeres no estamos en esa paz. ¿Por qué? Porque las mujeres no hemos formado parte de la guerra, históricamente, no digo ahora, es decir, las mujeres formamos parte de los ejércitos, pero esto es algo, como saben, de muy avanzado el siglo XX, muy avanzado el siglo XX, históricamente no formábamos parte de la guerra. Quienes hacían la guerra firmaban la paz. Por tanto, la paz, muchas veces, y eso lo vamos a ver en el mundo romano, más que paz era victoria. Muchas veces, en el mundo antiguo, la pax hay muchos discursos que la ligan con la victoria. Es decir, la paz negativa, solo la ausencia de guerra, excluye a las mujeres. No las tiene en cuenta. Eso sí, el símbolo de la paz es mujer, pero las mujeres no eran agentes de paz. Y además, si la paz es solo ausencia de guerra, perdemos de perspectiva todo esto que comenté al principio. No es paz como riqueza, no es paz como armonía, no es paz como concordia, no es paz como abundancia, no es paz como amistad, no es paz como acuerdo, es decir, otras nociones y otros lenguajes de paz que hace que realmente las sociedades vivan en armonía, vivan en un estado más o menos de bienestar. Por eso, la investigación contemporánea que hacemos sobre la paz utiliza otros conceptos de paz. Muy brevemente, al menos los enuncio. Lo que se llama paz positiva. No puede haber paz si no hay bienestar. Puede haber paz si no se tiene en cuenta la violencia estructural. ¿Puede haber paz si hay violencia contra las mujeres, que es una violencia estructural? ¿Puede haber paz cuando amplios sectores de la población tienen una situación de miseria? ¿Puede haber paz? ¿De qué paz hablamos? ¿Del final de la guerra? Que es muy importante, ojo, no le quitamos importancia. Pero ni los propios antiguos pensaron solo la paz así, la pensaron con esa exuberancia de bienestar, de riqueza, de reparto, de acuerdo, de armonía. Por tanto, esa idea de paz positiva, paz estructural, que desarrollaron hace ya algunos años los investigadores, fundamentalmente del norte de Europa, de investigación para la paz. O, por ejemplo, una idea muy interesante que es la paz imperfecta, que tiene mucho que ver con la frase que leí al comienzo de María Zambrano. Es una manera de ser, es una manera de habitar el planeta. Es decir, la paz la construimos entre todos. La paz se hace con el acuerdo, la paz se hace con las acciones, se hace la paz cotidiana que somos capaces de ir construyendo. Si esperamos que la paz nos venga impuesta solo porque eliminamos todos los problemas estructurales, nos quitamos la capacidad de agencia que todos los seres humanos tenemos para transformar nuestra propia realidad. Por tanto, esa paz es una manera de ser, es una manera de habitar el planeta y es una gran revolución. Manejamos, por tanto, estos tres conceptos. Paz es el final de una guerra. Paz es eliminar la violencia estructural que hace que las sociedades, en general, hombres y mujeres, no tengan bienestar. Y paz es una paz en permanente construcción, donde de manera contradictoria podemos estar viviendo con situaciones de violencia, pero siendo capaces de construir paz. Por tanto, ahí, en esta idea de paz imperfecta o en esta idea de paz positiva,
las mujeres aparecemos como agentes. También vamos a ser capaces, y lo vamos a ver ahora, de, sin tener que firmar la paz del final de una guerra, construir paces cotidianas que hace que la vida sea más amable, más armónica, etc. Bien, por tanto, desde ese punto de vista, y eso en gran medida lo recogemos en esa investigación, los lenguajes de la paz son múltiples. No solamente paz y ya está. Hablamos de paz para definir situaciones, agentes, relaciones, virtudes de paz. La virtud de paz que es la concordia, la armonía, la amistad, símbolos que expresan paz, que promueven anhelos y realidades de paz. Lenguajes de paz, lo veremos ahora en Roma, es la concordia, es la hilaritas. Fijaros, la risa, la alegría es un lenguaje de paz en el mundo antiguo, como puede ser la fides también. El lenguaje de paz es la mediación. ¿Cómo vamos a hablar de paz si no hablamos de mediación? Cuando hay un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? A través de la mediación, a través del pacto, a través del acuerdo. El lenguaje de paz es afecto, es empatía, es ponerte en el lugar del otro, porque si no, no llegas al pacto ni llegas al acuerdo. Pero también es la riqueza que puede crear la paz, como decía, fertilidad, abundancia. Todo esto lo tenemos en el mundo antiguo como lenguajes de paz. Por tanto, investigar la paz desde el punto de vista de las mujeres nos ha hecho bucear para olvidarnos de la pax final de la guerra, porque ahí yo no he traído imágenes, pero vamos, creo que traigo alguna después, no sé si la tengo o no. Bueno, hay un momento en el que las paces son las paces masculinas, entonces firman el tratado, el acuerdo, y ahí no estamos las mujeres, pero en este lenguaje de la paz, de armonía, de mediación, de acuerdo, de afecto, de concordia, sí que hemos tenido un papel las mujeres, como agentes, pero también nos lo han dado en los propios discursos masculinos. Bien, vamos a ver todo ello, cómo lo llevamos a un periodo histórico, que es en el que yo me voy a centrar ahora más, que es el de la antigua Roma. Primero, porque es mi ámbito de estudio prioritario, y segundo, porque me parece muy interesante bucear en esta idea de paz y descubrir realidades del mundo romano que habitualmente no se conocen. Seguramente la idea o una de las ideas que ustedes o mucha gente tenga de Roma, es decir, Roma es la gran civilización asociada, además de a los grandes edificios, asociada a la guerra, asociada a las conquistas, a las legiones, a las estructuras de dominación del imperialismo romano, es decir, estructuras territoriales de poder. Sin duda, Roma ha sido eso. Pero Roma también buscó un horizonte de paz, maneras de regular los conflictos internos, incluso conflictos armados internos, y a veces maneras de regular los conflictos externos que también tenían. Por mucho que se haya trasladado solo esa imagen de Roma belicosa, también en Roma necesariamente buscaron la paz, por todo esto que antes le comenté. Dentro de los múltiples lenguajes de paz que hay en Roma, yo he elegido la concordia, pero me van a permitir que señale un poquito la diferencia entre pax, la paz romana, y la concordia. Porque cuando Roma habla de pax, así, con X, como en el mundo romano, normalmente Roma dice, hemos hecho la paz. Normalmente es una paz vinculada formalmente con el exterior. Y habitualmente, cuando se dice hemos hecho la pax, aparece una victoria. Es decir, Roma hace la paz cuando vence. Bueno, eso me recuerda mucho al debate de ahora, como decía, ¿vale? Y ahí es verdad que las mujeres no son agentes, aunque sí sean la imagen de la paz. Sin embargo, Roma necesita desarrollar otros conceptos de paz
que permitan resolver, regular paces cotidianas y paces internas dentro de la propia Roma. Y aparece un concepto que ellos desarrollan y que, bueno, ahora mismo utilizamos muchísimo, que es el de concordia. Concordia es paz. Y a veces ellos mismos hablan de concordia y de paz indistintamente. Concordia entre grupos, entre facciones políticas e incluso entre las familias que se enfrentan, las facciones políticas que se enfrentan dentro de la propia Roma. Y en ese concepto de concordia vamos a encontrar a las mujeres como mediadoras o garantes de esa concordia en el ámbito doméstico y en el ámbito público y, por supuesto, como parte de la imagen de esa concordia. ¿Qué significa concordia? ¿Por qué en la concordia pueden entrar las mujeres? ¿Por qué van a aparecer como agentes de concordia e incluso se les va a responsabilizar? Después veremos la concordia familiar o la concordia incluso entre los propios cónyuges o la concordia en un grupo humano que no es el político. Bien, porque la concordia tiene un profundo lenguaje emocional. Concordia viene de concordis. Cor cordis es corazón. Es decir, cor cordis designa el corazón, pero también designa el lugar de los afectos, el lugar de la voluntad y el lugar de la sensibilidad. Se actúa con corazón. Y ese es un espacio que se atribuye o que se considera que especialmente las mujeres, por su papel de género, lo reitero, están especialmente capacitadas. Pero en el mundo antiguo, concors, el que está con el corazón, concordis, es el que comparte el corazón o la que comparte el corazón. El que siente con, fijaros, esta idea de sentir con y el que está de acuerdo con. Yo antes hablaba de empatía. El que tiene empatía, el que se pone en lugar, es decir, es el manejo de las emociones para ser capaz de resolver una situación de conflicto. ¿Cuáles son los símbolos que en el mundo romano utilizaron para los símbolos prioritarios para designar la concordia? Concordis. Bueno, pues hay básicamente dos. La concordia es las manos derechas entrelazadas. Fijaros que es el signo del acuerdo. Cuando alguien te da la mano, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues eso viene de aquí. Concordia. Ese es el símbolo de la concordia. A veces esta imagen que he traído, después son muy típicas es decir, esto es un matrimonio, pero fijaos una cosa que es muy importante, el hombre y la mujer tienen la misma altura, están al mismo nivel. Es algo que no es habitual. Muchas veces las mujeres tienen o están sentadas o tienen son más bajitas, las ponen en una posición en esta cultura material, en estos relieves, como, bueno, pues inferior. En este caso, cuando hay concordia, aquí es entre un hombre y una mujer, es la mano. Bien, manos derechas entrelazadas. Y a veces muy bonito, no he traído esa imagen, no tenían la misma resolución que esta, entre esas manos aparece una espiga. Vale. La espiga que florece cuando hay concordia. Y la espiga es la que permite comer, la que permite la abundancia y la que permite la riqueza. O el caduceo. El caduceo es un símbolo que significa paz. Por tanto, muchas veces en estas imágenes vamos a ver esas espigas y ese caduceo, bueno, pues es un signo de creación de paz. Y también, por supuesto, va a aparecer la diosa Concordia. La imagen primera que tenía, que era de una moneda, era una representación de las primeras imágenes que aparecen en las monedas. Cuando ya aparece en una moneda es muy importante, porque la moneda tiene valor y circula y tiene una acogida dentro de la población. Bien, muchas veces la diosa Concordia va a aparecer con el laurel, que el laurel es victoria, pero también es fecundidad,
y con la cornucopia, con el cuerno de la abundancia. Es decir, ese cuerno lleno de frutas, lleno de flores, lleno de abundancia, es la explosión de la abundancia. Decía Cicerón, hablando de la concordia, que la concordia se encontraba en la base tanto de las familias fuertes como de los estados fuertes. Y es muy interesante porque esta es una responsabilidad que en los discursos de los autores clásicos le van a dar a las mujeres. Una familia fuerte tiene concordia. Y esa es la base de un Estado fuerte. Si el Estado tiene concordia interior, será fuerte. Por tanto, fijaros la manera, me he dejado la paz, la dejé allí con su victoria, y nos adentramos en ese mundo, en ese otro mundo cotidiano, de discursos mucho más cotidianos en Roma, que nos descubren esas otras realidades. Bien, pues visto eso, vamos a ver cómo operaban las mujeres. Voy a estar hablando de discursos, que es verdad que es el discurso de la concordia construido como paz, que es un discurso oficial, ojo, es decir, y en los discursos oficiales son oficiales, es decir, están construidos, vamos a llamar, en fin, básicamente por toda la estructura, es una estructura patriarcal. Pero ojo, también vamos a ver que ese discurso lo asimilan las mujeres y les sirve, les puede servir, les puede ser útil para su representación, para su prestigio o para obtener determinadas cosas, es decir, determinadas, en fin, cosas no materiales, a veces sí, puede ser prestigio, puede ser reconocimiento, etc. Bien, pues adentrándonos en esta vida cotidiana de la concordia, observamos cómo las mujeres en el mundo romano aparecen como las garantes de la concordia en el ámbito familiar. Decía Cicerón, familias fuertes, estados fuertes, concordia como base. Bien, de ahí esa unión de manos, la destrarum iustium, la unión de manos es la forma en la que van a estar representados los matrimonios en armonía, ¿vale? Aparece en sarcófagos, aparece en estelas, es decir, es una imagen bastante habitual cuando vayan a un museo y vean, bueno, ese es el símbolo de la concordia. Es un signo de virtud y una expresión de sentimientos entre los cónyuges. Puede haber luego conflictos, sin duda, pero esta es la imagen que se quiere construir. Incluso lo que tienen debajo, la imagen que tienen ahí debajo de la destrarum, es un anillo. Ese es un anillo que llevaban las jóvenes prometidas, la pronuba. Habitualmente, una vez que te comprometías, lo que aparece ahí son unas manos entrelazadas. Es la concordia. Las jóvenes saben que una de sus misiones es construir esa concordia. Ahora, es verdad que la responsabilidad de la concordia recaía, y así lo dicen los textos, fundamentalmente en las mujeres, por su papel de género, no lo negamos, pero es cierto que esa capacidad de mediar, que esa capacidad de resolver conflictos, a las mujeres les daba una cierta posición dentro de la familia. Y, bueno, aunque sea, reitero, desde el papel de género que se les daba, ellas podían obtener determinado prestigio, determinado reconocimiento, incluso cierto poder. Después voy a ver algo más en el ámbito público, pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que cómo querían estas mujeres pervivir en la memoria. Haciendo investigación sobre los epitafios funerarios de estas mujeres, aparece la concordia, fue concorde, tuvo la concordia como norte. Es decir, ellas quieren que su recuerdo
su recuerdo, una vez que fallezcan, esté en torno a la idea de concordia. Es verdad que me pueden decir que es estamos hablando de sociedades patriarcales y, por supuesto, la concordia recae fundamentalmente sobre las mujeres, pero es una virtud que a ellas le va a interesar, con la que le va a interesar proyectarse y que efectivamente era una responsabilidad hacer una paz cotidiana. Ovidio, sobre concordia hay mucho escrito en sus fastos, dice: concordia, la divinidad y el trabajo de una líder pacífica. Me gusta muchísimo la idea, la concordia es una líder pacífica. Bueno, este es el papel que se le da a las mujeres. Es el papel que se le da a las mujeres. Sean ustedes líderes pacíficas, y por tanto sean capaces de resolver y de regular los conflictos en el ámbito en el que ustedes están. Llega con la corona de laurel, antes lo decía, entrelazada en su largo cabello. Bien, las mujeres se les sitúa en el plano de la concordia en el ámbito conyugal y familiar, con los hijos, en fin, haciendo concordia en ese grupo, pero es significativo que no solo a las mujeres se les va a dar o ellas van a tomar ese papel, en el ámbito doméstico, vamos a llamarle, sino que la concordia o la idea de la concordia y de la mediación para obtener la concordia les va a permitir intervenir en el ámbito público cuando los conflictos públicos entre varones, y más si son varones de familias a las que ellas pueden pertenecer, pueden poner en juego el propio porvenir, propio futuro de Roma. A mí me parece muy interesante, nos pareció siempre muy interesante que las mujeres en las leyendas iniciales de Roma aparezcan como hacedoras de concordia en el ámbito político y en el ámbito público. Eso sí, ¿cuándo intervienen las mujeres en el ámbito político o en el ámbito público? Cuando los varones no son capaces de ponerse de acuerdo. Es decir, ellas que no pueden entrar porque ni son ciudadanas, pero no pertenecen no participan en una asamblea, en un consejo, no son magistradas, están en su ámbito doméstico. Pero en un momento en el que hay un conflicto en los que los varones no se ponen de acuerdo, ellas entran o se les permite que entren, o ellas toman la iniciativa, ¿vale?, para resolver un conflicto. Voy a ver, por eso ahí comento que cuando fracasa esa negociación masculina, de golpe se empiezan a mezclar discursos y realidades. Van a aparecer la mezcla entre lo doméstico y lo público, entre lo cívico y lo precívico, la razón y los sentimientos, porque la concordia es emoción y es sentimiento. Bien, las mujeres van a intervenir. Voy a señalar 3 momentos de intervención de las mujeres. 2 pertenecen, lo digo así, a las leyendas de los orígenes de Roma. Pero tan leyendas son estos como Rómulo y Remo, como los primeros reyes de Roma. Yo siempre que hablo de esto me dicen, bueno, eso es leyenda. Digo, claro, como todos los reyes de Roma, y como todos los galos que toman Roma, y como toda la historia masculina de ese periodo se considera historia de Roma. Cuando aparecen aquí estas señoras de las que yo voy a hablar, me dicen, eso es leyenda. Digo, claro, como todo lo demás. Forman parte de los textos de Tito Livio, forman parte de los textos de Dionisio de Halicarnaso, las mismas fuentes, exactamente las mismas con las que se construye la urbe condita desde la fundación de la ciudad. Bien, voy a plantear 3 ejemplos, 2 que pertenecen a este periodo de los inicios de Roma, que a mí me parece muy interesante, y otro que es un momento histórico con mujeres reales. Bien, el primero, que son estas mujeres de concordia, de los orígenes,
es el momento que seguramente alguna vez habrán oído hablar de las Sabinas, ¿vale? No sé si tanto de Ercilia. Ercilia es una señora, el único nombre que conocemos de este grupo de Sabinas. Siempre se habla del colectivo, pero no de ella. Bien, el relato de las Sabinas lo recuerdo simplemente, inicios de Roma, los romanos que necesitan mujeres para hacer ciudad, se los roban a las Sabinas, al pueblo de los Sabinos, que es un pueblo cercano. Estas mujeres, bueno, las raptan, el rapto es habitual en el mundo antiguo, es un hecho histórico, no sé si el de las Sabinas, pero la realidad del rapto de mujeres es muy habitual, y estas mujeres quedan en Roma, ellas ponen los cimientos del Estado romano junto con los romanos, tienen hijos con los romanos. En un momento, los sabinos se enfrentan con los romanos, ¿vale? Bien, ahí hay un episodio, varios episodios recogidos por la mayor parte de los historiadores romanos de la época, muy interesante, porque las Sabinas, en ese conflicto entre sus padres y sus esposos, vamos a llamarle así, van a ejercer un papel de mediación, van a aparecer como mediadoras, y realmente gracias a esa mediación, olvidamos un momento todo el tema del rapto, van a hacer posible el acuerdo y el pacto entre los sabinos y Roma y poner las bases de ese Estado romano fuerte que luego conocemos. Es decir, ellas van a intervenir, reitero lo que he dicho antes, en un conflicto al que los hombres no dan solución. Han intentado ponerse de acuerdo, nada, no se ponen de acuerdo y van a la guerra. Ellas resuelven con su mediación, pero ¿desde dónde? Desde donde pueden, es decir, desde su papel de género. No las veamos como las heroínas que llegan allí, pactan, negocian, veremos después Ercilia. Es decir, ¿qué estrategias utilizan las mujeres en estas leyendas, en estos orígenes de Roma? Pues hay dos tradiciones literarias que las dos me interesan. Una, donde aparece Ercilia, esa mujer líder reconocida, que organiza a las mujeres, esto lo recoge Dionisio de Halicarnaso, bastantes autores, organiza a las mujeres, hace una embajada, es decir, las mujeres se dirigen a parlamentar, ella toma la palabra, pero su palabra, dicen los autores, es un ruego, es una súplica. Es decir, ella utiliza la emoción. ¿Qué hacéis padres? ¿Qué hacéis esposos? ¿Qué vais a hacer que nuestros hijos tal y cual? Es decir, está utilizando el lenguaje que se le permite utilizar a una mujer en ese momento, el lenguaje del ruego, de la súplica, de la emoción, etc. Bien, esta es una imagen, las imágenes que estoy, es del siglo XVI, es Ercilia, representa a Ercilia separando, bueno, imágenes de Ercilia desde entonces hasta sobre todo el XIX, y de las Sabinas se están utilizando una y otra vez. Pero luego hay otra tradición. No es que las mujeres vayan a parlamentar dirigidas por Ercilia, sino que las mujeres entran en tumulto, entran de lleno en el campo de batalla y ponen sus cuerpos como escudos entre los ejércitos en conflicto. Aquí tenemos, este es uno de estos grabados, creo que del 16 también, de Ercilia. Ercilia se la reproduce muchísimo. Bueno, a Ercilia, es curioso que perviva su nombre, se le dan hasta cierto punto comportamientos masculinos. Ella organiza una reunión de mujeres, es una líder singularizada, toma la palabra, y leo solo el final. Ercilia hizo una súplica larga y conmovedora, todo Dionisio de Halicarnaso, pidiendo que concedieran la paz a quienes intercedían por sus maridos. Es decir, bueno, utiliza la palabra. Pero eso sí, los propios textos, a pesar de darle esa importancia a esta mujer, la sitúa, su reunión no es en el lugar donde se reúne la asamblea de varones,
Las mujeres, dice, se reúnen en un lugar aparte. Su palabra no es una palabra razonada, es una palabra de súplica. Pero fijaros cómo están conviviendo los dos elementos. Hacen concordia, entran en el espacio público. Pero un autor romano jamás puede reconocer que no lo hace como tiene que hacer una mujer, como la súplica. Y el lugar de enunciación de donde está hablando Ersilia es lo que se le permite a una mujer, la súplica, la carga emocional. Pero lo cierto es que el resultado hace que Roma llegue al acuerdo, llegue a la paz y se expongan los cimientos del futuro gran Estado romano. Ersilia fue personificada como la virtud de la mediación y de la paz en muchos siglos después. La otra estrategia, que también probablemente esta es una imagen conocidísima de las Sabinas, siempre se ha dicho que David quiso interpretar a esta mujer separando los dos ejércitos, fijaros de blanco. Antes hemos puesto esa paz en Siena o la paz de Rubén, vestida de blanco, ¿no? Separando los ejércitos. Bien, pues esa estrategia del colectivo de mujeres que irrumpe sin líder, esta es otra línea, la de Tito Livio, sus cuerpos como escudo, el llanto, las ropas desgarradas, mirar por aquí, esas mujeres con las ropas desgarradas, los cabellos revueltos, los hijos, fijaos en la fuerza de una mujer, pero la fuerza de las mujeres no con la palabra de Ersilia, sino descontrolada hasta cierto punto. Por tanto, pero ellas entran. En ambos son dos tradiciones, pero ambas están haciendo referencia a cómo las mujeres, cuando los hombres no son capaces de ponerse de acuerdo, utilizan las estrategias a su alcance para mediar y contribuir a la gloria de Roma. Y una cosa interesantísima, hoy que hablamos de mundos interculturales, ellas son las únicas que pueden unir a pueblos distintos. Los sabinos eran uno y los romanos eran otro, con tradiciones culturales distintas. Las mujeres son las que son capaces de unir y reforzar y crear una nueva realidad. Bien, el otro ejemplo, voy a ir un poquito más rápido, a mí me emociona hablar de esto, lo siento, pero me parece muy interesante, este también de los orígenes, es el de Beturia. Beturia es una madre, he puesto la autoridad materna porque su mediación logró también salvar Roma. En este caso, su hijo, Coriolano, cuento muy rápidamente la historia, se pelea con los otros de Roma, se va, se alía con los externos y asedia Roma. Mandan embajadas masculinas y Coriolano no está dispuesto, va a asediar Roma. ¿Quién interviene? Las mujeres. Van las mujeres de Roma y le piden a ella, a Beturia, que es la madre de Coriolano, y a su esposa Volumnia, le piden que encabecen la embajada para hablar con Coriolano para que no tome Roma. Y fijaros que esta es también una imagen muy posterior, pero bueno, se juntan todas, hay esa embajada de... Bien, cuando hay un discurso, que no sería de ella, pero lo ponen en su boca, un discurso magnífico de Beturia, porque cuando el hijo la ve, se emociona y dice, ¿qué hace aquí mi madre? La autoridad materna, ¿no? Y ella hace un discurso lleno de referencias domésticas y de parentesco, pero de una fuerza increíble. Dice, antes de permitir tu abrazo, y es su hijo, deja que me entere si me acerco a un enemigo o a un hijo, si estoy en tu campamento como tu prisionera o como tu madre. Haber tenido una larga vida y una vejez infeliz me lleva a esto, que tenga que verte exiliado y convertido en enemigo. Tendrás el corazón de arrasar esta tierra en la que naciste y la que te ha alimentado. Esa mano de Beturia está orientada hacia Roma. Bueno, es todo un episodio muy interesante. Las mujeres, esta embajada de mujeres, logra que efectivamente Coriolano ceda y se vuelve es decir, Roma no cae y por tanto puede seguir. Decía que el último ejemplo que iba a utilizar ya es un ejemplo de mujeres cuya trayectoria conocemos, son mujeres del siglo I antes de nuestra era, en fin, conocidas, hijas de, esposas de.
Hay una experiencia de mediación de mujeres para acabar conflictos interesantísima en un momento en el que las grandes familias, las grandes facciones políticas están enfrentadas dentro de Roma. Populares, optimates y concretamente las guerras civiles entre César y Pompeyo o entre Octavio y Marco Antonio. Es decir, hay ahí un enfrentamiento de guerra civil que conocemos. Bien, pues en este caso, aunque no me voy a detener en ella, pero es muy interesante, tenemos dos figuras de mujeres que ejercieron la mediación y la lograron en parte. La primera es Julia, hija de César, que se casó con Pompeyo, y ese matrimonio fue considerada la alianza, el momento en el que se lleva a cabo la alianza entre César y Pompeyo y cesa la guerra. Realmente ahí hay bueno, cuento todos los episodios, sería largo, pero es reconocida en los autores como la hacedora de la mediación y de la paz entre ambos. Y lo mismo pasa con Octavia. Octavia es hermana del emperador Augusto y contrae matrimonio con Marco. He puesto Marco Aurelio, no es Marco Aurelio, es Marco Antonio. Estoy viendo ahí Marco Aurelio, no puede ser Marco Antonio. Y realmente la paz de Tarento es llevada a cabo por ella. Luego es verdad que, bueno, Marco Antonio se va a Egipto, se lía con Cleopatra, Octavia se viene y aquello acabó mal. Pero aparecen ambas como mediadoras. Es más, es muy bonito ver los propios textos de la época que dicen son dignas seguidoras de lo que hicieron las Sabinas. Es decir, cómo ese hilo de la memoria se recoge desde la antigüedad y dice, tienen esa capacidad de mediación en tiempo histórico como son ellas. Bien, para terminar, un par de cosas que me interesa ya en tiempo histórico, cuando Augusto, hemos llegado a decir, Augusto decreta la Pax en el inicio del imperio, la llamada Pax Augustea. Él intenta por todos los medios de que la imagen de la paz sea esa imagen de la paz y de la concordia augustea, sea esa imagen. Antes puse uno de los relieves del Ara Pacis de Roma, pero prácticamente esta imagen se reproduce por todo el imperio. La paz de Augusto tiene ese rostro de mujer, siempre con su cornucopia, porque es la paz que en este caso trae el emperador, es decir, el emperador asimila elementos de feminidad, yo lo digo siempre, de lo que era la idea de concordia, de feminidad, que ningún general antes se le hubiera ocurrido. Es más, él llega a estar representado a veces con el cuerno de la abundancia. Incorpora en su poder la idea de paz y de abundancia, que sin ninguna duda es femenina. Son imágenes de, bueno, una es Libia, la otra es una representación de paz del norte de África. Es más, las mujeres, a partir del siglo, de ese periodo, del siglo I, las vemos cómo van a utilizar la concordia para su proyección pública. Mujeres reales, señoras, sacerdotisas, bueno, igual que antes las veíamos en los epígrafes funerarios, pues, por ejemplo, la concordia fue cuando ellas querían proyectarse públicamente, tener reconocimiento y tener prestigio, utilizan la concordia. Por ejemplo, ellas mandan construir señoras ricas, bueno, las señoras de las élites, que son las que pueden construir templos, algunos de ellos, y sobre todo en el inicio del imperio, van a construir templos a la concordia, en ese matronaco arquitectónico que también hemos trabajado. Por ejemplo, Livia, la esposa de Augusto, en su pórtico, ya manda hacer un pórtico de Livia inmenso, maravilloso, en el centro de Roma, y uno de sus aedes, el templo, un pequeño templo, está dedicado a la concordia. Aparte de que participa en todos los rituales de concordia, porque la concordia les permite entrar con proyección y con prestigio. Ellas son las que traen la concordia a ese mundo. O, por ejemplo, y esta es la imagen que traigo, hay una mujer en Pompeya, Eumaquia,
que manda a construir uno de los grandes edificios del Foro de Roma, cuyos restos tienen ahí abajo, es el gran edificio de Eumaquia. Es uno de los grandes edificios que se construye un poquito antes de que el Vesubio arrasara la ciudad. Y ese templo, ese templo no, es un edificio comercial además, está dedicado a la Concordia. Es la imagen que tienen arriba. Y le comentaba ayer a Magdalena que la he traído. Yo tengo esa imagen mucho más centrada de la Concordia con su cornucopia. Eso es el Museo de Nápoles. Y esta imagen de la Concordia, que viene de este edificio de Eumaquia, está Eumaquia ella misma y la Concordia en otro lado. Bien, estaba en un espacio. Está ahora mismo en el hall principal del museo. La pusieron ahí cuando se declaró la guerra de Ucrania, como una manera de que la Concordia ocupase ese hall de entrada y ese hall central. A mí me pareció, la verdad es que lo vi hace poco cuando preparaba la conferencia, quería tener una mejor resolución que la que yo tenía de esa escultura y me encontré que lo había puesto el museo con su nota de que estaba puesta ahí. Entonces, esa mezcla entre ese pasado de mujeres creando concordia, haciendo tal, con, símbolos del pasado también en el momento de hoy. Por ejemplo, en el norte de África también hay otro templo, a Venus Concordia, en este caso por una sacerdotisa, Licinia Prisca, que además era de origen liberto. Y, por último, las mujeres de la Casa Imperial encontraron en la Concordia una manera de tener proyección política. Ellas tienen proyección política de muchos modos, pero uno de los modos de expresar el poder que ellas tienen, su prestigio y su reconocimiento, es cuando ellas empiezan a aparecer con su efigie, con su rostro en la moneda. La moneda es un elemento de divulgación, de publicidad enorme, enorme. Bien, pues las mujeres de la Casa Imperial que van a ser partícipes de esa propaganda se van a convertir en iconos políticos. Y las emisiones, en muchas de sus emisiones monetales o en las emisiones monetales que se hacen con las mujeres emperatrices o mujeres de la Casa Imperial, con que siempre aparece su rostro en el anverso y el reverso algún elemento de concordia. Bien, pues ellas pueden emitir como concordia, como pudiquitia, como tal. Bien, pues la concordia fue la virtud con la que más emitieron las mujeres romanas. Y hay más emisiones de concordia en mujeres que en varones. Es decir, los hombres también emitieron, hay emisiones con concordia, pero es mayoritariamente una emisión femenina. Luego, por tanto, la concordia les permitió a estas mujeres proyectar su influencia en el espacio de poder. Ahí tienen un par de esas monedas, una de ellas de Faustina y esta de Crispina. Fíjense que en la de abajo está el signo de las manos, del pacto y del acuerdo, y la de arriba es muy significativo, es un pavo, es una paloma, es un ave. No quiero relacionarlo con lo que después, lo de la paloma de la paz es muy, muy tardío, pero la paloma aparece ya desde los textos sumerios asociada a las mujeres. Bien, pues hilamos conclusiones finales. El horizonte de paz frente a la guerra y la violencia ha sido una necesidad histórica de todas las sociedades y todas han tenido que pensar la paz, mucho más allá del final de la guerra. Las mujeres y la paz han estado vinculadas desde la propia construcción genérica de lo femenino, sin ninguna duda. Las sociedades han tenido que pensar la paz como mujeres porque no podían pensarla como masculino, porque lo masculino significaba la fuerza y la violencia. Las virtudes de paz han tenido imagen y símbolo de mujer. Y las mujeres, asumiendo ese papel de género, pero como se ha hecho tantas veces trascendiéndolo, han asumido la defensa de la paz. Y entre ellas, entre esas virtudes, la concordia como virtud emocional, relacional, capaz de unir pueblos, ha tenido en las mediadoras esas mujeres hacedoras de concordia en el ámbito público, en el ámbito comunal, también en el ámbito público, y lo han hecho como han podido.
con las estrategias a las que podían tener acceso, pero han estado y han sido agentes. Nada más, muchas gracias. Yo disponible. ¿Eh? Bueno, ahora sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Hola, buenas. Sí. Bueno, cuando yo venía hacia aquí he pensado en la obra de Shakespeare, Coriolano, que sale en el gran discurso. No me acordaba si era Volúmina o la madre o la esposa que hacía el gran discurso por la paz en la obra de la tragedia romana. Y está muy contento de ver que salía... No sé si la traducción suya era de la tragedia o era de otra fuente, no sé. Los textos que yo he utilizado son los clásicos, son los romanos, Vale. pero claro, está basado ahí. Son los dos personajes que aparecen. Volumnia es la mujer de Coriolano, que en los relatos, los míos, los del mundo romano, va con sus hijos. Pero la que hace el discurso es la madre. La figura de la madre, sí. bueno, que tiene esa fuerza, que sin ninguna duda es un discurso el que ella hace, como yo digo, lleno de referencias domésticas, pero políticas. Muy bien. Bueno, Shakespeare se basó, o quien fuera Shakespeare es igual, se basó en las fuentes romanas, claro. Claro. Sin duda. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Hablando de la mujer romana en el ámbito privado y en la figura de la mujer también con poder, escuchándote también he pensado en la importancia de la matrona como educadora de los varones, ¿no? En los valores de Roma. Entonces también sería una manera de educar en los valores para la paz, ¿no? ¿O no? Complicado. Sí. Sí, porque, claro, las mujeres en esa época, y yo creo que en todas las épocas, han vivido esto de manera contradictoria. Porque educar a un hijo para la paz significa no educarlo en esos valores de fuerza, de valentía que debe de tener para estar en el ejército, dirigir en el ejército y porque, en fin, reproducir el papel de género de los varones. Entonces, hay una tensión permanente en todos los textos en el mundo antiguo en esas mujeres, porque por una parte se ven obligadas a educar a sus hijos y a sus hijas en los valores de feminidad y masculinidad propios. Y, en fin, los varones tienen que ir a la guerra y ser valientes, y ser valerosos. Pero por otra parte, a ellas los vemos en los discursos quejándose de que matan a sus hijos en la guerra, de que matan a sus maridos en la guerra, y muchas veces, si son ricas, os voy a decir la verdad, lo sentirían, pero ellas se quedan con todas las propiedades y se hacen riquísimas, ¿eh? Es decir, no, esto es una realidad, es decir, las guerras, yo lo cuento así, pero en fin, lo tengo escrito de otro modo, pero las guerras hacen que los varones se vayan a la guerra, las mujeres heredan el mundo romano, ¿eh? Es decir, las mujeres heredan de los padres e incluso pueden heredar del marido y de los hijos. En un momento en el que está toda la guerra de conquista, esta que vienen a Hispania, que se van al norte de África y tal, ahí mueren. Primero, ellos están muy lejos, con lo cual ellas gestionan las propiedades y ellas gestionan sus propiedades, son mujeres cultas, son mujeres que están en la vida política, estas matronas a las que te refieres,
Claro, ahí es verdad que se hacen ricas y esos grandes edificios que mandan a hacer lo mandan a hacer con su dinero y con dicen, es mi suelo y con mi dinero, y las autorizan, aunque no sean ciudadanas de hecho. Pero es verdad que hay muchas mujeres, y no niego el sentimiento de la pérdida, que solo me da igual una mujer rica que una mujer pobre. Mujeres pobres que pierden al marido, que pierden al hijo, se quedan sin nada, si no tienen ninguna propiedad, es decir, no tienen ni nadie. Es decir, ahí hay una situación de ambivalencia muy grande, ellas se quejan de la guerra, pero no pueden no educar a sus hijos en el valor de la guerra, en los valores propios, porque sería condenar a sus hijos a que no tuvieran éxito en esa sociedad. Y yo creo que eso ha pasado hasta, no me atrevo a decir que puede seguir pasando. A mi hijo lo educo de esta manera, porque si no van a decir que no es un chico como tiene que ser, en el papel de género. Y ya que dices que siga pasando y nos centramos en la época contemporánea, al principio de tu intervención comentabas que la paz en positivo se da es pensando en sociedades en las que pues, se vive en armonía, igualdad de derechos, ¿no? Entonces, podríamos deducir que en países como, bueno, habría 40.000 países, pero yo qué sé, Arabia Saudí, por ejemplo, no sería un país en paz, por ejemplo, ¿no? Sí, podemos decir que no hay una paz, como llamo, positiva, vamos a llamarle, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿puede haber paz cuando hay, es decir, a las mujeres se les está matando? ¿Eso es paz? Esa es la pregunta que se hace en la investigación para la paz. Claro, eso es limitar la paz, eso, a que no haya guerra, pero mientras tanto está habiendo violencia, es decir, es una idea de paz que lo que trata es erradicar la violencia. Violencia de carácter estructural, que puede ser, por supuesto, la estructura patriarcal que somete a las mujeres, la Arabia, o, las asesina o les impide su desarrollo como personal. Por tanto, eso es un ejercicio de violencia. ¿Qué es la estructura? El patriarcado. Por tanto, decir que ahí hay paz, vale, no hay guerra, no están tirando bombas, pero se está muriendo o se está impidiendo que esos seres humanos, mujeres o varones, vamos a extenderlo a todos, no puedan desarrollar sus capacidades. Por tanto, ¿qué armonía hay cuando a las mujeres se les somete? ¿Qué armonía hay cuando se está oprimiendo, se está condenando a los niños en África o en América a trabajar en una mina? ¿Eso es paz? Bien, pues la investigación hoy recoge esa otra idea de paz, que es, si queréis, la sociedad más o menos del bienestar, vamos a llamarle así, ¿no? Pero yo lo que quería es que vieseis cómo en el mundo antiguo, además de decir, vamos, se firma la paz, pero la paz es justicia y buen gobierno, cuando nace el concepto de paz. Es decir, que nace con una idea mucho más amplia que la de simplemente el final de la guerra. El final de la guerra es, se ponen de acuerdo los soldados, el ejército, los generales, cerramos, pero ¿y luego? El posconflicto que le llaman ahora, por ejemplo, en América, ¿quién lo gestiona? ¿Quién, es decir, sobre qué base se construye esa paz? Bueno, está en la nueva orientación que hay y cuando indagamos ahí, entramos las mujeres. En la otra no estamos, en esta sí. Incluso con ese rastro histórico, y hay cosas en la investigación que hemos hecho, por ejemplo, creo que era por Aragón, ahí le llaman las amigables componedoras, en la época medieval. Es decir, las mujeres, hay juezas de paz en la época medieval, juezas de paz, que ejercen de mediación y la elige la comunidad porque tienen esas capacidades. Incluso las amigables componedoras son capaces de poner de acuerdo con otros métodos, con la escucha, con la atención, con la empatía, poniéndose en el lugar del otro, son capaces de mediar y de llegar a acuerdos que simplemente la fuerza o la tal no ha sido capaz de hacer. Las mujeres han sido, por ejemplo, grandes diplomáticas. Eso es algo que no se dice. Estoy pensando en la época medieval o incluso en la edad moderna. En muchas de las grandes paces que las firman ellos,
detrás, las que ha habido muchas veces haciendo negociaciones han sido las mujeres de esa familia. Pues muchísimas gracias y os emplazo a la próxima conferencia del ciclo, que será el día, que no me acuerdo, pero... ¿Perdón? 19 Ah, vale, bien. No, decía del ciclo de Mujeres y Paz. Es el mes de abril, aunque antes tenemos muchas más actividades durante todo el mes de marzo, protagonizadas y dirigidas y conducidas por mujeres. Muchas gracias. Gracias.